transcurrido más de 20 años desde el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, y aún hoy no hay justicia. Inés Ruiz Alvarado ha hecho una exhaustiva e interesante investigación al respecto que ha dado como resultado este libro que yo recomiendo y que se titula Pájaros de Medianoche, las esterilizaciones forzadas en el Perú de Alberto Fujimori y la lucha de sus víctimas por ser reivindicadas, y ha sido publicado por la editorial Planeta. Justamente sobre este libro conversé con Inés hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya funcionan de manera presencial, pero también lo hacen a través de sus páginas web. Yo quiero recomendarles la cadena de librerías Ibero. Pueden encontrar en sus diferentes locales, pero también en su página web y en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista con Inés Ruiz Alvarado, aquí en Letra Capital. Hola Inés, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu libro Pájaros de Medianoche, las esterilizaciones forzadas en el Perú de Alberto Fujimori y la lucha de sus víctimas por ser reivindicadas, que ha sido publicada por Planeta y ha sido presentada relativamente hace poco. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Eh, el libro es un trabajo de investigación realmente admirable, no solamente por lo importante del tema en sí, sino por la profundidad y la amplitud de la investigación. Por eso quería preguntarte, para empezar la conversación, un Ujú. poco el origen del libro. Tú mencionas en la introducción, en una suerte de prólogo, eh, que digamos el germen está ya hace muchos años cuando trabajabas en Flora Tristán, me parece, pero que la idea, digamos, o el momento en que decides hacer la investigación es estando en Europa. Entonces, quisiera un poco que nos contaras cómo es que allá te surge esa imperiosa necesidad de profundizar ese tema. Ujú. Bueno, sí, en realidad el tema yo lo conozco cuando empecé a trabajar de practicante en el área de comunicaciones en Flora Tristán. Era muy joven, tenía 18 años, 18, 19 años, y era el año 96, 96, 97. Y entonces fue el año en que se inician las denuncias por parte de las mujeres que fueron esterilizadas. Y entonces estuve siguiendo muy de cerca ese proceso, tuve la suerte de conocer a personas que estuvieron muy comprometidas con la investigación, ¿no? Y con la denuncia del tema, como fue Yulia Tamayo, ¿no? Trabajé de cerca con Gaby Sebasco, que estaba en ese momento encargada del área de comunicaciones. Y bueno, me empapé del tema y realmente impactó mucho eso en mi vida, ¿no? Y eso me di cuenta luego, muchos años después, cuando ya estaba trabajando en el proceso de decidir si seguía un trabajo doctoral o no. Y justamente uno de los últimos ensayos que había escrito para la maestría era sobre el tema de las esterilizaciones, y ahí fue cuando surge la idea, bueno, ¿por qué no aún no se hace un trabajo a profundidad? Porque personalmente me habían quedado muchas dudas, ¿no? Sobre qué había pasado con las mujeres, sobre todo después de tantos años, en que seguía el proceso, pero lo que más me interesaba entender en realidad era por qué nosotros los ciudadanos limeños habíamos sido tan indiferentes hacia el caso, hacia este crimen que se había cometido en las mujeres que fueron esterilizadas durante el régimen fujimorista. Entonces, me interesaba entender el silencio, ¿no? El tema de memoria y cómo era que las señoras vivían esto después de tanto tiempo. Y ahí es cuando surge la propuesta del doctorado y de la mano de Natalia Sobrevilla, que fue mi asesora de tesis. Eh, Ella es historiadora, es bastante reconocida y me acompañó en este proceso que fue bastante largo, ¿no? Duró 6 años con idas y venidas porque en ese momento yo vivía allá, luego decidí regresar al Perú. Entonces, fue un proceso largo de investigación, complicado porque el caso de las esterilizaciones
continúa, como sabes, y entonces es un proceso que se ha abierto, se ha cerrado, etcétera, y tiene muchísimas aristas, ¿no? Desde el lado judicial, desde el lado de defensa de derechos humanos de las mujeres. Entonces, sí, desde ahí decidí un poco partir desde esas preguntas para dar inicio a la investigación que es la que tienes en tus manos. Ujú. Claro. Bueno, una de las cosas que advierto al leer es el tema de que, o quizás yo no lo tenía muy claro, pero no solamente, digamos, se esterilizó a las mujeres en base a engaños, ¿no? Sino también a chantajes, lo cual me parece, no sé, igual o más terrible, ¿no? Presionándolas, coaccionándolas. Eh, Sí. ¿Cómo fue? Bueno, en un inicio esto ya se sabía, ¿no? Las investigaciones que se habían recogido previamente daban cuenta de que las esterilizaciones se habían cometido bajo métodos coercitivos. Es decir, les decían a las señoras, por ejemplo, no voy a señoras que acaban de parir, de dar a luz, les decían, bueno, no voy a registrar a tu hijo si es que no te esterilizo. No te voy a dar medicamentos si es que no te esterilizo. No, no te voy a dar comida, alimentos, también hubo casos de eso si es que no te esterilizo. Y también bajo amenazas, ¿no? Mira cuántos hijos tienes, ya tienes 9 hijos, ¿para qué quieres tener más hijos? Vas a tener hijos como un cuy, etcétera, una serie de maltratos, ¿no? Que se han ido recogiendo estos testimonios a través del tiempo y durante la investigación recogí también muchos testimonios de este tipo en las mujeres que fueron esterilizadas, ¿no? Entonces era un patrón que se repetía no solamente en las mujeres esterilizadas en Huacabamba, que es donde se centra el estudio, gracias a la organización YAMAC, que me abre la puerta, Josefa Ramírez, ¿no? Fundadora de YAMAC, pero en todo el Perú, ¿no? Este es un patrón que se repite, ¿no? Y se hizo a través de cuotas, ¿no? Es decir, el Estado establecía cuotas para poder realizar cierto número de esterilizaciones al mes. De este modo, los serumistas, las enfermeras que se encargaban de este proceso, recibían algún beneficio, un bono, ¿no? Por Claro. mayor número de esterilizaciones. Lo que sin duda implica pues que se trató de un programa, eh, ¿verdad? De un plan, no de casos aislados, como suelen decir algunas personas para tratar de defender esto, ¿no? No, esto fue un programa que duró 5 años, ¿no? En el que se establecieron metas anuales y en el que, bueno, hay un registro muy grande de número de mujeres que fueron esterilizadas. Este proceso de registro continúa. em, pero aún no se sabe a ciencia cierta el número exacto de mujeres, ¿no? Y hombres esterilizados, pero se calcula que entre 300.000, o sea, esta cifra digamos que no es exacta, porque es una cifra que se recoge a través de testimonios y la Defensoría del Pueblo en ese momento, pero luego se abre el reviesgo, que es este registro en donde se busca encontrar el número exacto de mujeres que fueron esterilizadas, ¿no? Ujú. Entonces no se trata de casos aislados tampoco, ¿no? No se trata de que, bueno, de casualidad esterilizaron a 10 mujeres, porque no, no. O sea, es un patrón que se hizo durante 5 años, se realizó durante 5 años consecutivos, ¿no? Desde el 96 hasta el 2000, a pesar de las denuncias. Ujú. Ahora, es un tema terrible y una de las cosas también terribles que, que cuentas en el libro es que, bueno, y que podemos verlo también, es cómo el tema ha sido usado, ¿no? En campañas políticas, ¿no? Con Ujú. total arpajo, eh,
y sin realmente cumplir ciertas promesas que se les hicieron, ¿no? Sí, es tremendo, porque si sacamos la cuenta son ya 25 años desde que se inician las denuncias en el 96, fueron el primer año donde se inician estas denuncias y donde justamente yo trabajaba, ¿no? En Flora. Este, y es en cada proceso electoral, ¿no? Vuelve a salir a la luz el tema de las esterilizaciones, es decir, tiene un uso político, ¿no? Definitivamente tiene un uso político. Pero lo grave de esto, claro, por un lado, se trata de visibilizar nuevamente a las mujeres que exigen justicia, ¿no? Y reparación, pero por otro lado es el uso que se hace del caso para ganar votos, ¿no? Entonces ahí hay un tema bien delicado, ¿verdad? Estas últimas elecciones, nuevamente Keiko Fujimori le pregunta acerca de las elecciones y ella comete el grave error desde mi perspectiva de minimizarlo y decir que se trató solamente de un plan de planificación familiar, ¿no? Es algo así. Y se olvida pues que hay miles de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, y que esas mujeres ahora, claro, tienen hijos y tienen nietos que recuerdan perfectamente el tema, ¿no? Entonces, esta suerte de soberbia, ¿no? Al no reconocer, al no haber un perdón público, al no darle un espacio a las mujeres para que puedan encontrar la reparación que ellas están buscando, tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces, y las hemos visto y las vemos año tras año porque en cada elección sucede lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo. Entonces es un caso que está pendiente y que urge mirarlo. Ujú. Ahora, coincido que es urgente y que es justo además, por el terrible daño que se les ha hecho, eh, y las consecuencias que seguramente tú has podido advertir en ellas, ¿no? Eh, yo recuerdo haber leído algo respecto a cómo ellas, en el momento que fueron esterilizadas, eran estigmatizadas, ¿no? Por sus mismas comunidades, ¿no? Bueno, gracias al machismo, lamentablemente, pero eran estigmatizadas. ¿Tú has visto eso? Sí, claro, las consecuencias de las esterilizaciones fueron varias, ¿no? A través de los años, pero una de las consecuencias más graves no solamente fueron las físicas, sino las psicológicas, ¿no? Dentro de sus comunidades, en sus familias, ¿no? El rechazo dentro de sus familias, de sus parejas, ¿no? Al decirle, bueno, tú ya no sirves porque no puedes tener hijos, ya no puedes trabajar en el campo. Recordemos que las mujeres andinas es muy importante el trabajo en el campo, ¿no? Entonces, todo esto tuvo consecuencias graves y eso lo menciono bastante en el libro, no solamente físicas, sino emocionales, ¿no? ¿Qué le han hecho a mi cuerpo? ¿No? ¿Qué soy yo ahora? ¿Cómo formo parte de una comunidad? Hay que recordar la visión comunitaria, ¿no? Que existe en los Andes. Entonces, em, todo esto afectó de una manera muy, muy grave a las señoras que fueron esterilizadas. Encontré testimonios de mujeres que fueron abandonadas por sus parejas, por sus hijos inclusive, ¿no? Ya no podían trabajar la tierra. Entonces, es una consecuencia a largo plazo, además, ¿no? Ujú. Claro, uno lee el libro y siente realmente indignación, eh, pasmación por lo que les ha pasado. Y me preguntaba cómo habrá sido para ti la investigación, es decir, si ha habido momentos en los que te has encontrado con cosas que te han sobrepasado, ¿no? Mm. Sí, bueno, a veces me di cuenta que el proceso de investigación es un proceso bastante solitario, ¿no? Es un proceso muy íntimo, Ujú. en el que
primero vas con una mirada, digamos, un poco más amplia, y cuando vas conociendo más de cerca el proceso y a las señoras, e inclusive te vuelves parte de, ¿no? Es duro, ¿no? Es duro, porque claro, tú recoges el testimonio, pero regresas a tu realidad, que no es dura, que donde tienes privilegios, etcétera, y sabes que estas personas están viviendo una realidad muy alejada de la que tú vives, pero no solamente eso, sino que siguen esperando justicia, y que de alguna forma confían que de tu mano, de la mano de la justicia, va a llegar. Y entonces es muy penoso que ver año tras año las señoras están esperanzadas, ¿no? De alguna forma en ser escuchadas, y que el Estado siga rechazándolas. Una de las cosas que quizás más me costó en este proceso fue en el primer año que hice el documental, porque aparte, además del trabajo de campo, empecé a recoger testimonios a través del video, que finalmente le di forma de un corto documental. Y claro, en el proceso de editar, escribir, el proceso de escritura y todo esto, siempre digo que la poesía me salvó un poco de... es duro, ¿no? Es duro, y bueno, y difícil también entender cómo es que hasta ahora no encuentran justicia, ¿no? Entonces, siento también que parte del libro es un vehículo para visibilizar el caso, para encontrar espacios en donde aún no se entiende qué pasó, inclusive donde hay espacios en donde hay dudas, ¿no? De si realmente sucedió, porque he encontrado esos cuestionamientos, ¿no? No, sucedió, no fueron casos aislados, y las señoras están ahí, felizmente han encontrado unirse en grupos, ¿no? En donde están buscando justicia hacia su caso. Ujú. Sí, es verdad. Bueno, es que los pretextos que dan a veces son realmente escalofriantes, ¿no? Como decir, no, no fueron tantos, fueron menos, como si eso fuese o sea, basta con que sea una persona para ya hacer algo terrible, ¿no? O sea, Correcto. Sí, claro. eso es lo que siempre digo, no basta con que haya sido un caso, que no es así, pero basta que haya sido un caso para que ya sea tremendo. Ahora, eso dice mucho de nosotros como sociedad, ¿no? Eso dice mucho de nosotros, cómo vemos a las personas de los Andes, ¿no? De la Amazonía, cuál es nuestro vínculo con ellos, ¿no? Nosotros nos sentimos parte de, o somos paternalistas, o queremos decirles cómo es que deben llevar su fertilidad en este caso, ¿no? Este, hay un uso del cuerpo de las mujeres, ¿no? En no entender que ellas son dueñas de su propio cuerpo, sino que nosotros somos dueñas de su cuerpo, que es su territorio y su espacio. Entonces, todas estas cuestiones dicen mucho de nosotros como sociedad, como limeños, ¿no? Y es una reflexión, creo, y es algo que estamos viendo mucho más ahora en este escenario político tremendo en el que nos encontramos, ¿no? En el que en este espacio ya nos estamos viendo las caras, y quizás si hay algo positivo de todo eso es que estamos empezando en algunos lugares a mirarnos, a cuestionarnos, ¿no? Y eso es lo importante, empezar a cuestionarnos. ¿Por qué tenemos esta actitud? ¿Por qué sentimos que, bueno, nosotros tenemos el poder de decidir sobre el cuerpo de los demás, ¿no? Ujú. Entonces, sí. Claro, y justamente tú mencionas en el libro sobre, como mencionaste también al inicio, sobre el por qué la indiferencia, sobre todo aquí en Lima, ¿no? Sobre este caso, ¿no? Sí, bueno, hay un capítulo del libro que le dedico a un estudio que hice dentro de la ciudad de Lima, que fue una encuesta a diferentes sectores socioeconómicos de la ciudad de Lima, ¿no? Porque, como te dije al principio, me interesaba entender qué era lo que nosotros creíamos acerca de estas campañas, y si estábamos de acuerdo o no, cómo habían funcionado, etcétera. Entonces, ahí es donde encuentro que en los sectores más altos, eh, em, claro, hay sectores en los que opinan que definitivamente estas campañas no deben devolver, pero hay también ciertamente discursos en los que
repiten una y otra vez que estuvo bien lo que se hizo, que era una forma de eliminar la pobreza, este discurso em, que lo inicia Fujimori, ¿no? Cuando anuncia las campañas. Es una forma de eliminar la pobreza, que ellas no saben cuántos hijos deben tener, que están dejando a sus hijos tirados, que hay que controlarlas, y el mismo discurso se repite justamente en los sectores más pobres de Lima, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Inclusive en sectores donde familias tienen, dentro de las familias existen mujeres que fueron esterilizadas, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Desde una mirada antropológica es interesante, claro, pero preocupante, sí, porque, claro, evidencia el alto grado de racismo enquistado en nuestra sociedad, ¿no? Ujú. Claro, es verdad. Y la necesidad de ser aceptado, de pertenecer a pesar Para de llegar a que... un estatus, ¿no? Para encontrar un estatus para ser aceptado dentro de la ciudad, yo me tengo que comportar de tal manera, de lo contrario, no soy aceptado y claro, y voy a ser visto como el cholo, el serrano, ¿no? El ignorante, ¿no? Todos estos calificativos tremendos, terribles, que aún existen, ¿no? Sí, es verdad. Un poco para terminar, eh, finalmente tú, creo yo, tienes una mirada esperanzadora respecto a este tema. ¿Tú crees que en algún momento eh, Mm. estos tengan justicia, digamos, estas mujeres? Eh, Bueno, yo creo que toda esa mirada expresará un poco porque mi personalidad es un poco así, pero digamos que en este proceso de investigación he visto cuestiones bastante luminosas también, ¿no? Como es esta organización de mujeres. Cuando las mujeres se inician, cuando inician las investigaciones todavía no se está, había iniciado este proceso de reunirse y agruparse entre las mujeres de Huancabamba, sobre todo en Cusco ya estaban organizadas, en Huancabamba no. Y este proceso de organización entre ellas cuando efectivamente dicen, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Tenemos que hacer algo por nosotras. Y entonces es cuando ahí se reúnen. En el libro cuento también cómo mujeres de Huancabamba y de Anta se unen en Lima para, junto a Hilaria Supa, ¿no? que los organiza. Y entonces ahí hay un intercambio también de este penoso momento, ¿no? Sí, a mí me dijeron esto, a mí también. Me dijeron que si no me esterilizaba, me iban a quitar, no me iban a dar medicinas, a mí también. Entonces coinciden, ¿no? Los testimonios entre señoras del Cusco y señoras del norte en Huancabamba. Y ahí es donde yo encuentro la fortaleza, ¿no? Porque no existe un silencio, y cuando hay silencio hay olvido. Entonces sí pienso que a través de esta unión, porque no solamente son las mujeres, sino también ciudadanos de Lima que empiezan a ver el tema de las esterilizaciones, investigadoras, em, investigadores, grupos de movimientos de artistas, etcétera, colectivos, ¿no? Independientes que se unen en función, organizaciones feministas, está Demus, ¿no es cierto? Una serie de organizaciones que se unen para la denuncia, y ahora en las redes, ¿no? El último capítulo dedico un poco a eso, cómo se están dando estas denuncias a través de las redes. Me parece que se está fortaleciendo un poco más. Claro, hace falta mucha, mucha fuerza porque, bueno, porque sabemos cuál es el escenario político, porque Aguinaga, uno de los responsables de las esterilizaciones, va a ser nuestro congresista. Entonces eso también dice mucho de nosotros, ¿no? Ujú. Pero sí, sí creo que, bueno, la unión hace la fuerza finalmente, ¿no? Y hay una revolución, como la llamo yo. Sí, pues, sí, pues. Y esperemos que pronto se inicie el juicio tan dilatado, ¿no? Pues, Sí, bueno, lo han vuelto a suspender, ¿no? Bueno, ahora
se está utilizando una serie de recursos para que continúe, pero es cuestión de hacer mucha presión, creo yo, mediática, internacional, y te agradezco por este espacio porque realmente el motivo de este libro es justamente ese, ¿no? Visibilizar, ser un canal, un instrumento para poder finalmente encontrar la justicia que tanto las señoras reclaman por haber sido esterilizadas sin su consentimiento, ¿no? Muchas gracias, Inés. Ha sido muy enriquecedora la conversación sobre este tema tan importante para todos, en realidad. Sí, no, te doy las gracias por el espacio y bueno, agradecida también por la revisión del libro y espero que lo compren, está ahí, lo revisen, ¿no?